Buenas tardes. Hoy es un día especial. No tenemos taller de historia y estamos muchos del taller de historia aquí. Hoy tratamos un tema que hasta hace poco pues no había caído mucho en lo que es la mente o las ganas de trabajar y de investigar de Villafranca, que es el tema de la cantería y de los canteros. Sabemos de los tejeros, sabemos de nuestros hortelanos, sabemos incluso de aquellos que salían a vender, que eran nuestros arrieros, pero de los canteros hasta ahora pues se ha hablado poco. Ahora que creo que es de justicia que empecemos a hablar de ellos. Y bueno, quien en un principio me abrió los ojos y me dijo, mira por aquí, fue esta persona que tenéis al lado mío, que es un investigador nato. Pertenece a la universidad, está dentro del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense, y además es una persona que es muy del entorno. Es montieleño, es de Infantes, se llama Pedro Moya y es una persona enamorada del trabajo, de su trabajo y sobre todo de un tema concreto con el que lleva trabajando pues prácticamente toda su vida, que es el tema de las piedras de afilar, que tienen una historia tan antigua como el hombre. El hecho de las piedras de afilar y de los canteros creo que es algo que merece la pena estudiarse. Este hombre también ha estado por aquí, por Villafranca, y antes de hablar con él yo ya había dado sus paseos por nuestros campos, ya había hecho sus fotografías del polvorín y de alguna que otra cantera que había encontrado. Había visto en el mapa y luego después dijeron, mira, ponte en contacto con alguien de Villafranca para ver si os pueden contar algo más. Bueno, en eso estamos. Y como parte de este trabajo, pues tenemos esta conferencia, lo tenemos aquí. Hoy ha hecho el esfuerzo de venir además en un sábado para que todos nosotros podamos estar aquí. Y Pedro Moya pues nos va a hablar del trabajo de los canteros y también de lo que ocurre aquí en Villafranca. De manera que con vosotros, Pedro Moya. Bueno, no sé si se me oye. Sí. Vale. Muchas gracias por venir. O sea, la verdad que esta conferencia es la última que damos este año con esta temática, o por lo menos eso espero ya, porque llevo 2 meses de conferenciante itinerante con este tema, pues fruto de la investigación que estamos llevando adelante. Y desde luego era uno de los puntos donde yo quería sinceramente venir y conocer en persona, porque aunque yo pueda venir aquí no sé, a impartir cátedra, como se dice, a sentar cátedra, es mentira. O sea, yo vengo aquí a escuchar y vengo a ver si les tiro de la lengua a unos y a otros, porque al fin y al cabo son ustedes los que tienen esa relación directa con un tema que, aunque pueda estar más o menos olvidado, desde luego más de uno de por aquí, de los que están aquí reunidos, corre sangre de cantera y arenisca por ella. Entonces, dicho eso, pues agradecer evidentemente que yo esté aquí, al Ayuntamiento de Villafranca y su persona Mari Carmen, y desde luego también esta conferencia, como pueden ver, la copresenta, aunque no quiera él, Félix. ¿Por qué? Porque desde luego es el que me ha dado toda la información directa que conocía y que ha podido sacar. Por lo tanto, desde luego mi agradecimiento también es a Félix, que cuando he conocido su trabajo me ha emocionado, cuando he conocido a su persona ya me ha encantado directamente. O sea, no saben lo que tienen aquí, si lo saben, enhorabuena. Bien, ¿por qué el tema de las piedras de afilar? Pues eso, lo primero, porque cada loco estamos con nuestro tema, o sea, que cada uno hace lo que quiere y de repente se centra en una cosa, pero sobre todo era porque era una piedra, una herramienta que estaba presente y está presente todavía en algún que otro taller
Y bueno, pues de repente a un historiador, a un arqueólogo como yo, le surge la pregunta de, bueno, que esta piedra, ¿qué sentido tiene que cae del cielo? De cómo se consigue, cómo llega a ser lo que es, en tanto que llega a muchos sitios. Y sin embargo, bueno, no deja de ser una piedra, como decimos, que está, pues, francamente olvidada, que con ella se sabe que es importante o que tiene un valor dentro de la casa a día de hoy, pero no se la tira directamente, sino que muchas veces se queda arrinconada, pero se queda igualmente olvidada. En fin, que es un elemento que es importante dentro de los núcleos domésticos, dentro de nuestras casas, y que si ahora es algo sentimental, anteriormente fue más importante. La charla irá, pues eso, por una línea primero de motivaciones, una introducción geológica, seguiremos hablando de la importancia de lo que es el afilado y las afiladeras, su importancia, o una de las mayores usos que ha tenido ya en el camino de la industrialización. Acabaremos a donde yo quiero hilar todo este tema, que es hacia la antigüedad de la explotación de este tipo de piedras, tanto a ver hasta dónde podemos llegar, como incluso su explotación, sistemas, etc. Los objetivos que tenemos, pues evidentemente dentro de nuestro proyecto COTES, que es, COTES significa piedra de afilar en latín, cos cotis, es el nombre que le dan a las piedras. Y bueno, luego nosotros nos hemos inventado un acrónimo que significa, pues, arrojando luz sobre las olvidadas piedras de afilar europeas. ¿Por qué? Porque es una temática que acerca de una herramienta, como digo, fundamental, pero tan fundamental y tan básica en el hogar que nos hemos acostumbrado tanto a ella que ni los investigadores le han prestado atención. O sea, miramos con lupa las espadas, los collares, no sé cuántos, y esta herramienta en la literatura arqueológica está totalmente olvidada, histórica. No hay, apenas hay investigadores, hay algunos en Europa, en la zona de Francia, pero el resto de literatura arqueológica o de histórica de investigaciones no hay. Entonces queremos pues saber más de cómo se explotaban, las características, para eso pues, son los análisis, pues eso, estudiar todas las consecuencias locales de esta explotación, incluida tanto la civil como la militar, con múltiples expedientes, como pueden ver que es un expediente en el cual en Palencia multan a un herrero por tener piedras de afilar porque eran tan importantes que solo las podían tener los cuchilleros, y luego también pues todo un trabajo etnográfico de gente que ha estado vinculada activamente a ellas, tanto en cantería como, pues, como por la propia utilidad de la piedra, en este caso pues un cestero, un espartero de la Solana, de aquí cerca, que bueno, pues enseñándonos cómo afilaban las piedras, o sea, afilaban las agujas en la piedra de una iglesia. ¿Por qué? Porque la piedra de la iglesia era igualmente arenisca. Y como digo, estamos ante un tipo de piedra que en muchos museos verán, y luego ya los investigadores más todavía, cuando repasamos inventarios o repasamos publicaciones de compañeros, que se habla mucho de esto es una piedra de afilar. Y yo creo que no tenemos ni idea de lo que era una piedra de afilar. O sea, muchos compañeros son incluso ya jóvenes, como pueda ser de mis generaciones, que ya las piedras de afilar que han visto han sido todas propiamente industriales, ya sintéticas, y no piedras de afilar. Entonces muchas veces hay pulidores de cerámica, brazaletes, distintas piezas que se han considerado piedras de afilar cuando verdaderamente no tenemos muy claro qué tiene que ser una piedra de afilar para que afile y que haya sido piedra de afilar en la antigüedad. Entonces nuestra estrategia es una estrategia etnoarqueológica que se llama. ¿Por qué? Porque además de la historia y la arqueología, utilizamos pues, fuentes que nos puedan hablar de esta realidad arqueológica, pero también geológica, que es pues, la geología, la geografía, pero también la lingüística, la toponimia, incluso diría pues, los apodos familiares que han quedado asociados al tema de las canteras. Si pueden ver, por ejemplo, la figura del carro que tienen ahí de Playmobil con el niño,
bueno, decir también que todas las figuras que hay ahí son representaciones de narraciones orales que me han contado informantes. Yo, por ejemplo, hablé con el niño de Playmobil que iba cogido en el carro. Bueno, esa familia se llaman los chilancos y no sabían el nombre de su mote, de su apodo familiar. Chilanco es el barranco, el agujero que se hace en las fábricas de Ocen de La Solana, por ejemplo, para poner la piedra a afilar. Entonces tenían el nombre de lo que había sido el trabajo del padre, que había sido arriero para llevar esta piedra a afilar, por ejemplo. Entonces ahí, en esa estrategia, el folclore, la etnografía, lo que es la oralidad, las fuentes vivas, es una fuente fundamental. Decir que bueno, pues, venimos de hacer un congreso en Madrid, un pequeño seminario donde hemos intentado pues, un poquito ordenar estas ideas, no tanto como un final de todo lo que es la investigación, sino todo lo contrario, como esta conferencia, es el comienzo, es el primer contacto ya directo pues, con la temática y a ver hasta dónde podemos llegar con ella. Y como digo, es arqueológica, es etno por el tema etnográfico, por el folclore, por las fuentes orales, pero es arqueológica porque ya esto es arqueología pura y dura. O sea, las canteras que se han estado trabajando hasta hace 2 días, como quien dice, a día de hoy ya están abandonadas, ya esto no se hace así, y ya pues, dentro de 20 años esto será directamente arqueología porque no quedarán ni fuentes vivas relacionadas con ellas. Para hablar de las canteras de piedras de afilar y de todo este mundo de los abrasivos, tenemos que hablar de pues las distintas zonas de España que propician o no que haya este tipo de piedras. Hay una España más silícea, donde dará un tipo de piedras, pues tipo granitos, pero por ejemplo las pizarras, que sí, en este sentido, son válidas para este tipo de trabajos. Hay otra zona más caliza que no es tan apta para este tipo de piedras de afilar, y hay una zona pues, arcillosa en la cual aparecerán las areniscas, que yo creo que ya pueden totalmente localizar simplemente con dar una vuelta por alrededor del pueblo. En concreto, aquí en esta comarca, pues van a tener unas bolsadas bastante importantes alrededor de lo que son ya esos lechos arenosos y de gravas que tienen pues, areniscas. Son estos colores morados que, como pueden ver en el croquis, en la leyenda, corresponden a areniscas. Bueno, en concreto, pues famosas, que les voy a contar yo a ustedes, que no sepan, bueno, pues encontraríamos ay, se me ha colado. Bueno, tendríamos la zona del vale, ya sé lo que iba. Sí, en la zona del polvorín, pues van a encontrar todo lo que es este tipo de roca arenisca. No obstante, en esta zona de La Mancha, claro, estamos en una comarca que es eminentemente plana, entonces da menos juego de cara a cómo vamos a encontrar, por ejemplo, los afloramientos en otras zonas de España que sí, o que también tienen este tipo de piedra arenisca apta para afilar. Entonces vamos a tener pues, afloramientos en las crestas de los cerros, bandas areniscas que de repente simplemente con la erosión se lavan y van aflorando, entonces el trabajo es mucho más fácil. Pueden ver aquí, por ejemplo, no sé si se puede ver ahí, sí, pues esa piedra medio tallar que está ahí, pliegues inclinados, por ejemplo, estos son de la zona soriana de Guadalajara, que bueno, pues la roca se manifiesta de esa forma y los canteros las aprovechan de esa forma, como pueden ver, con múltiples extracciones, o directamente otras como las frentes enormes como son lo del polvorín, en este caso aquí. ¿Qué es la arenisca? Bueno, pues es una roca sedimentaria clástica. La arenisca, que muchas veces
en nuestros pueblos pues tienen distintos nombres, no sé aquí cómo lo llamarán, concretamente en unas zonas, hay el Asperón, por ejemplo, Piedra Moleña, La Moliz es en mi comarca, en el campo de Montiel, Piedra de Remolino también por esa zona, Rodelos es más en la zona de Cuenca, distintos nombres que tienen, bueno, pues para decir lo mismo, que es una piedra que se forma, como pueden ver en estas líneas, en estos estratos, por la deposición paulatina durante millones de años de granitos, digamos así, de cristales minerales que van sedimentando poco a poco. Bueno, poco a poco o más o de distintas formas, digamos, dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque es una piedra que la vamos a ver en distintos usos, pues normales, como pueden ser desde lápidas, para la cantería de las casas, pero bueno, brocales de pozo, piletas, pero que la gracia está en cómo está formada. Pues si lo vemos en microscopio, de una forma pues, mayor o menor, bueno, lo que veremos son múltiples cristales, como se pueden ver, básicamente silíceos en este caso. En esta imagen de aquí arriba lo que pueden ver es una piedra afilar, en este caso ya, o sea, una arenisca, pero ya como piedra afilar. Entonces verán todas estas manchas grises, que es el acero que se va quedando en los cristales de silicio. ¿Por qué el silicio? Porque dentro de lo que es la escala de Mohs, que es la que establece la dureza de los minerales, de los abrasivos, al fin y al cabo, a partir de 3 cualquier piedra es abrasiva. Ahora bien, eso quiere decir que bueno, porque tiene un aglomerante y unos cristales que son los que verdaderamente son duros para poder rayar, comer, limar pues, otros elementos. Bien. Pero no todos esos elementos, a partir de 3, están cercanos o son habituales. Entonces, ¿cuáles van a ser los más habituales en este caso? Pues el cuarzo y el corindón. Y de hecho el corindón es el que, por ejemplo, el que luego ha salido todos los esmeriles. El famoso esmeril, la piedra de esmeril, la esmeriladora, en la máquina, salen pues de ese óxido de aluminio. Sin embargo, el corindón, por ejemplo, no es tan habitual. Había unas minas en Barcelona, en Piedrabuena hubo unas en el 18, creo, que empezaron a ser importantes, pero las cerraron porque no eran buenas del todo. Entonces, al final, lo que va a ser más abundante va a ser la arenisca, pues con su gran cantidad de cuarzo, que al fin y al cabo no deja de ser sílice. ¿Pero qué factores influyen para que una piedra de afilar pueda afilar? Pues evidentemente, como decimos, su configuración. Tenemos la angularidad. ¿De qué depende la angularidad? Pues de la fuerza y de lo largo que esté la sedimentación de donde ha partido esa piedra, esos granitos dando vueltas. Cuanto más vueltas hayan dado, más redondeados se han hecho y por lo tanto menos aristas tienen y por lo tanto son peores para afilar. Y luego también la fuerza del río, o sea, si ese río, cuando ha ido depositando esos granitos, esas piedras, esos clastos, presenta pues una fuerza pues leve, que es muy ligera y va dejándolo pausadamente, o sin embargo si ha arrastrado grandes piedras. Pues de repente, si tú tienes una piedra afilar circular como y estaban afilando y de repente la piedra afilar tuviera clastos o piedras chinarros gordos, pues fastidiaba lo que estuvieras afilando y por lo tanto no era válida. Entonces, no deja de ser un conocimiento de años, de siglos, de qué partes de una cantera son buenas y qué partes de la cantera son malas. ¿Por qué? Porque una misma cantera, como decimos, todo un gran depósito de sedimentario de areniscas tiene distintas fases, igual que ha tenido distintas fases la historia de la Tierra. Y entonces, aquella fase que sea más apta va a ser la
la que se va a utilizar, o por lo menos la que mejores resultados y rendimientos va a dar. De hecho, por ejemplo, pues esto es una foto de una piedra de afilar que se llama, famosa en Bélgica, que se llama la Coticule, que presenta, por ejemplo, estos pequeños granos de granates, que son pues, muy aptos para afilar, y pueden ver lo afilados que, o sea, las aristas que tienen, pues que ayudarán a esa labor abrasiva. Como decimos, cuál es el mejor tipo de granos. Y luego también influye la homogeneidad. ¿Qué es la homogeneidad? En este caso, ¿qué hablamos? Pues que si una piedra, por ejemplo, pensamos en una piedra de vuelo, en una piedra de las circulares, si está constantemente rozándose con el filo de metal, y resulta que toda la superficie de la piedra, digamos, tiene los granos a la misma altura, lo que se va a crear va a ser un esmalte. ¿Por qué? Porque entre el agua, los granillos que van soltando, el acero que suelta la propia herramienta o el hierro, se va a crear un esmalte, una película que va a quitarle efectividad, poder abrasivo a esa piedra. Sin embargo, las mejores piedras serán aquellas en que también los granos, si está en la superficie de la arenisca, digamos, pues uno estaba aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces, según saltaba el primer grano, salía el siguiente, y según saltaba el siguiente, saltaba el otro. Entonces siempre estaba autorreavivándose la piedra. No sé si más o menos me explico. Bien. ¿Y qué les voy a hablar yo a ustedes de piedra de afilar? Sí, las únicas fotografías de canteros de piedra de afilar que he conseguido en todo este tiempo, y mira que ya he hablado con... el otro día se cuenta, me he hecho 2.500 kilómetros en 2 meses viendo todo este tipo de cosas. Bueno, pues las únicas fotografías que he encontrado son las de Villafranca. O sea, pueden sentirse orgullosos que he ido paseando a Villafranca a lo largo de 2.500 kilómetros de la península ibérica. Entonces, bueno, como decimos, distintas familias aquí han estado trabajando activamente la piedra de afilar, y bueno, pues son testimonios como digo, de incalculable valor. Ya digo, para las familias a lo mejor puede ser lo más natural, igual que para ustedes, este tipo de piedra, pero es que hay zonas de España donde esta piedra no existe, y ahí es donde viene la clave, que hay zonas de España en las cuales se necesitaba este tipo de piedra, o ya más concretamente industrias que la necesitaban pues, en su día a día. Fotografías que bueno, son las dos que hay allá afuera, más esta, que nos hablan de todo, o sea, un poco que sea la fotografía, pues nos habla mucho. ¿Por qué hay pocas fotografías? Bueno, pues un poco porque básicamente la gente también se dedicaba a trabajar y no estaba para que le echaran fotos en su día a día. Y fotos que nos hablan de todo, de cómo se trabajaba la piedra, de las herramientas que tenían, pero también de elementos pues, como de historia social, del aprendizaje de los más pequeños, en el trabajo, de la función de la mujer, hasta del apilamiento, de cómo se apilaban las piedras. Podemos llegar a muchos temas simplemente con 3 fotografías. Y evidentemente que estas canteras estén trabajando se conoce pues, ya por las cartografías más antiguas que tenemos de España, pues aparece la cantera del Polvorín, como se llama la cantera de la piedra, o la cantera de San Antonio, que es la otra que está más abajo, cerca de la laguna. La cantera del Polvorín, pues una cantera que tiene la friolera de 240 metros de frente, que se dice pronto, y de caída no sé cuántos exactamente, yo le he hecho unos 10, pero vamos, puede ser perfectamente 14-15 metros en la parte más alta. Otra, la de San Antón, que es yo creo que de donde proceden las fotografías que hemos visto anteriormente, la cual, bueno, pues desgraciadamente o simplemente fruto de la evolución del tiempo, pues están ya arrasadas, donde no se ven los frentes de extracción, pero que bueno, verdaderamente se ve el barranco causado, pues eso, pues de
un frente de 78 por 33 metros de potencia, más luego, numerosos frentes alrededor, porque aunque en este caso pues, hay dos grandes canteras insignia, pero bueno, hay más, cualquier afloramiento era utilizado, podría ser utilizado para ello, como pueden ser distintos majaros, que ahora mismo ya son majaros, que han quedado como testimonio de ese tipo de extracción. Y luego, bueno, pues hay otras canteras que, como digo, pues mucho material que tengo aquí es Vía Félix, y entonces, bueno, pues está en la zona del río Cihuela, donde, bueno, no parece tan claro que por la potencia y demás se hayan utilizado para piedras de afilar, sino más bien como cantería doméstica, de casas, pero bueno, de construcción, pero no deja de ser también trabajo alternativo de los canteros. Y luego también a mí, un pequeño repaso así que me he puesto a hacer en el término municipal y del entorno, pues de repente me saltan topónimos como las aguzaderas, que, bueno, pues si no tiene que ver con las aguzaderas, me tiene que explicar alguien a mí porque se llame así, pero vamos, desde luego que hay una rica información alrededor susceptible de ser investigada, pues está claro. La cosa es si tenemos tiempo, dinero y si se dan las condiciones para hacerlo, pero mucho se puede sacar, y más en esta zona en la cual ahora mismo también he conocido hace un rato que Cerro Molino aquí es un punto histórico importante. Otras canteras que también Vía Félix aparecen en el catastro de Ensenada, estamos hablando ya del siglo XVIII, es en las canteras del Pósito, las canteras del agua. Bueno, pues habría que ver qué tipo de canteras son, porque muchas veces la información que dan de esas canteras no es más que el nombre y de a cuántos arriendan. Hasta ahí llega la cosa. Bueno, pues habrá que investigar si hay marcas en la piedra, en la zona o qué podemos saber. Bien. ¿Hasta ahora bien? Sí, sí. Si se aburre, voy a enterarme claramente que, que van a irse. Entonces yo cortaré rápidamente. Bueno, hablando del filo y afilado, curiosa imagen, esta es de un pastor trashumante en la zona de Alhambra, que también tiene una vía pecuaria como la que tienen ustedes aquí de primer orden. Bien, el filo. Somos lo que somos por muchas cosas, pero una de las cosas por las que el ser humano ha llegado a ser lo que hasta donde estamos ahora es por saber utilizar herramientas con filo. Lo hemos buscado en la lítica, a través de las piedras, y cuando empezamos a dominar el metal, evidentemente a través del filo del metal. Es en este filo en el que me quiero centrar en esta conferencia y en este proyecto. Y cuando hablamos de filo y de piedras de afilar, pues evidentemente la gente que haya estado más sensible o más cercana a este mundo, pues se lo puede echar encima. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de afilado. Entonces, está el desbastado, el vaciado, el acicalado, el alineado, el asentado, en función de la industria o de la operación que había que hacer, pues en cada caso. Y evidentemente también para cada caso estaba operando un tipo de piedra u otra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en un afilado de un hacha o de un pico, que muchas veces el afilado que se hacía era el propio de la fragua, el que salía con la propia punta del martilleado, donde la potencia que tiene que hacer, o sea, donde, digámoslo de otra forma, donde lo que más influye es la potencia de uso más que la calidad del afilado, mientras que un bisturí o una navaja de afitar, el 99% de su trabajo va a ser en función de ese filo, no tanto de la potencia que tengas que ejercer. En el medio pues se quedarán numerosas armas, numerosas herramientas en las cuales se combina la fuerza con el afilado. Un espadazo bien dado tiene que estar afilado, a no ser que sea un mandoble que simplemente por su propio peso de una espada de casi 2 metros pues te disloque un brazo, te lo parta. O por ejemplo el tema de las bayonetas. En el mundo o dentro de la ética militar, si es que tiene ética el mundo de la guerra,
por ejemplo, la Primera Guerra Mundial no se consideraba o se consideraba, se castigaba con el fusilamiento directo el afilar la bayoneta o el sacarle dientes, porque te consideraban un carnicero, o sea, como si te fueras a ensayar. La bayoneta también acaba para matar, pero bueno, no se afilaba por ciertas causas y en este caso eran más de ética. Y vamos a tener constantes referencias a las formas de afilado. No sé si algún joven de por aquí conocerá esta escena, si no, no me suena. Bueno, es de una serie que se llama Vikingos, en la cual uno de los personajes en un momento dado pues tiene el cuchillo y está escupiendo el cuchillo para afilar. ¿Por qué? Porque el afilado en sí mismo necesita, o lo mejor desde luego es que necesite algún tipo de ayudante, algún tipo de elemento, de complemento que le ayude a afilar, en este caso líquido, o agua o aceite. Y en los casos puntuales, como puede ser este señor afilando un cuchillo, o yo mismo cuando estaba vendimiando y cogía la piedra que tenías a mano, que era la arenisca también, pues también escupías y afilabas allí sobre la marcha. Unas piedras que, como pueden ver en esta imagen, o como conocerán por también las circulares, pues llevaban un cajón que se llamaba mollejón, o tenían distintos nombres, que contenía agua para que la piedra constantemente se estuviera lavando, para que esos granitos de piedra no se quedaran ahí incrustados, y entonces fuera lavándose constantemente. Pero que no solo servía para afilar metal, también para afilar, por ejemplo, en este caso las cachas de las navajas. Esto es un maestro cuchillero, un artesano cuchillero, o también para afilar o para regularizar esta pieza de aquí, que no se sabe lo que puede ser. Es un hueso, un metápodo de vaca que se aplanaba para poder afilar las hoces, o sea, para dentar las hoces, perdón. Aquí están dentándola y sacándole sobre un filo ya previamente hecho, se dentaban las hoces, y para ello se cogían este tipo de huesos y se aplanaban. Era una especie de yunque que hacía que no se fastidiara la hoz cuando la estabas dentando. Y sin embargo, bueno, pues nos ha dado todo este tipo de marcas de dentados, pero de piezas que están previamente aplanadas con piedra afilar, como se puede ver en esta imagen. Entonces, piedras de afilar, ¿qué le voy a decir? Pues tenemos de distintos tipos. Ahí tenemos el ejemplo, bueno, si quieren también, las han visto, las tendrán en su casa, y no tiene más historia que lo que es. Las hay, como digo, pues más o menos amanosas, de esta forma, para las podaderas, para los segadores. Las tenemos, va a entrar de lleno lo que es, en este caso, la ciudad de Toledo y su fábrica de armas. Como digo, no deja de ser una piedra que va a tener muchos o distintos sitios de extracción, distintas piedras, distintas canteras que van a producir distintos tipos de piedra. Y en nuestro caso, pues vamos a estar por aquí ahora mismo, pero no deja de ser también una más dentro del mapa. La cuestión es qué peso pudo tener dentro de ese mapa. Para eso están las fuentes y rastreamos poco a poco pues la antigüedad y potencia de cada una de estas canteras. Incluso que en España haya presencia de piedras francesas y piedras de otros tipos, igual que hay piedras españolas presentes en otros lugares de Europa. Bien, como digo, la fábrica de armas de Toledo será un encargo de Carlos III, al arquitecto conocido de Sabatini, y será el gran polo de atracción en el siglo XVIII de este tipo de material, de herramienta, la nuestra. ¿Por qué? Porque de repente en España, en Toledo en concreto, había una tradición
espadera muy potente, eran muy famosos los aceros españoles, pero estaban ya de capa caída, mal estructurados, y la ciudad de Toledo estaba verdaderamente con este tipo de fábricas de pequeños artesanos, pero totalmente fuera de lo que era la órbita de un trabajo en serie y de la demanda que se podía sacar, sobre todo para un monarca ilustrado como es Carlos III, con todos los Borbones, que viene haciendo fábricas de todo. Conocerán la fábrica de tapices de Segovia, la de cristales, la de Alcaraz de latón, etc. Bueno, pues en Toledo se instala la gran fábrica de armas digamos, de España, pero estamos hablando de los reinos hispánicos, que daban la vuelta al globo. Para ello, bueno, pues evidentemente se utilizan las aguas del Tajo para mover primero una piedra, pero de repente se dan cuenta que necesitan más piedras y más porque la producción va en aumento. Tal en aumento, como pueden ver aquí en la fábrica de armas. Estos son simplemente estadísticas básicas de producción de herramientas, o sea, de armas blancas, en las cuales el proceso de afilado era básico. Esto es una estampa de los años 30, donde mostraba ese trabajo con la piedra de afilar. Nuestras investigaciones en la fábrica de armas de Toledo, bueno, tienen un problema que es que la fábrica de armas de Toledo, como tal fábrica de armas, ha sido un lugar estratégico militar. De hecho, ha estado vinculada siempre a la academia al cuerpo de artillería. Ese tipo de instalaciones, pues, fueron atacadas por los napoleónicos, después por los 100.000 hijos de San Luis, en las guerras carlistas, algún repaso que otro también se le dio, y desde luego lo que pasó es que ya con Napoleón ya se quemaron los archivos y se quemó y se destruyó además un importante museo que tenía ya de espadas y demás. Por lo tanto, tenemos el problema de que no nos queda documentación anterior al siglo X, de principio del siglo XIX. No obstante, la información que nos queda desde entonces es más que interesante. En este caso, por ejemplo, podemos conseguir a través de las subastas, que hacen grandes subastas de piedras de afilar. Y, por ejemplo, en el año 1834 hace una subasta que llega a las 2.000 piedras de afilar para un año. O sea, dicen, sacan un contrato, una licitación, como cualquier carretera se haga ahora, un aeropuerto, se saca una subasta pública y quien haga la mejor oferta, pues se la otorgan. ¿Cuál es el caso? Que vamos a ver que esas subastas van ya directamente asociadas a una localidad. En concreto serán, por lo que estamos viendo hasta ahora, es a La Solana, o llaman la piedra de La Solana, y luego a las de Montealegre, que sin embargo aquí ya las de Montealegre son por contrato directo, no son subastas. Entonces, como vemos en esas subastas, pues se hacen directamente escrituras, actos notariales pues eso, para encargar, en este caso, piedras grandes y pequeñas de abolar en octubre del 74. En los cuales no es que cada uno presentara las piedras de su sitio, de su pueblo, y dijera, yo te ofrezco estas a tal precio. No, directamente, por la cuestión que luego veremos, se pide que las piedras de afilar serán de naturaleza sólida, de las canteras de grés rojo del pueblo de La Solana, en la provincia de Ciudad Real, exenta de grietas y vetas, no sé qué, no sé cuánto, lo típico, que es la mejor piedra para una producción que es ya de carácter casi industrial. Pero luego vamos a tener otros mundos relacionados con esta piedra de afilar, evidentemente, como es la cuchillería. Esto es una foto de cuchilleros de Albacete, en un alarde de cuchillería, pues mostrando cómo estaban los aprendices afilando. Pero bueno, hoy también nos hemos enterado que aquí, pues que la piedra de Villafranca se iba a los cuchilleros de Segovia. Pues mira, cómo podemos empezar a establecer mapas, rutas y relaciones. Y un pueblo también que será importante en este mundo industrial será la de, como decíamos, La Solana. Bueno, en este caso La Solana y Cabrilla, que es Cabrilla es Cabra del Santo Cristo en Jaén. Y es que a La Solana se le ha llamado la Barcelona de la Mancha. No se sabe por qué narices, pero de repente en La Solana aparece una industria de las hoces que ha sido la más potente de España
en esa materia. O sea, solo durante la Guerra Civil, que le faltó acero a los artesanos solaneros, hubo un parón y se crearon alguna industria de hoces en el País Vasco. Según acabó la Guerra Civil, se reactivaron los maestros, volvieron los maestros solaneros a sus talleres y cerraron los talleres vascos, lo cual da una idea, yo creo, muy vívida de lo que es la importancia de esta industria. Hoces, que como ustedes sabrán, es mejor que yo desde luego, han servido ha sido la herramienta básica durante las cosechas de nuestros campos. Bien, bueno, pues a través de esa información que nos han dado, por ejemplo, los hoceros de la Solana, pues vemos cómo era parte de ese negocio. Que al fin y al cabo esto no deja de ser como esas facturas que tenemos ahí, que nos han traído hoy, pero lo bueno que tiene es que están repletas de información, que por ejemplo nos dicen los solaneros, o sea, en este caso Romero de Ávila, la fábrica de la Pajarita, una de las más importantes y todavía activa, que dice, bueno, que traigan pronto las piedras de tal tamaño, de 85 o 90 centímetros, que las manden por ferrocarril y que si no me las traes, que las pido a Soria, que tienen también allí y que la necesitan pronto. Bueno, pues a raíz de esta relación entre los solaneros y los de Cabra del Santo Cristo, donde hay otras piedras de afilar también importantes, que si nos damos cuenta que, bueno, tenemos o sea, que el paralelo con lo que aquí nos encontramos es, claro, la tarjeta de visita y la hoja de pedidos, que a ver si, por favor, no tienen los papeles viejos, no los quemen, tienen mucha información. Bien, pues hablando con los solaneros, con los maestros de hoces y también a través del libro de Aurelio Maroto, que ha trabajado ese tema, si se quieren informar, este libro de la Solana y las hoces es muy interesante, es muy fácil, muy sencillo, está muy bien escrito y nos da una idea de este trabajo en una zona que está muy cercana a aquí y que ya veremos si no se vayan viendo de aquí. Eso es una cosa que no me ha salido en mis investigaciones. ¿Por qué? Porque decían que la primera, la mejor, era considerada la de Medinaceli, la zona de Medinaceli, como he dicho, Soria, luego la Colorada de Cabrilla, que es la piedra roja arenisca, la de Alhambra, que es el pueblo que está al lado de la Solana, y bueno, otras que no eran tan apreciadas. Pero bueno, las de la zona de Soria, como pueden ver, en este caso la de la zona de Jaén, de Sierra Mágina, donde estaba la familia de los picapedreros, otro mote que ha quedado asociado a otro apodo a las familias, donde se puede ver todavía incluso los chocillos que tenían para refugiarse, y donde, bueno, pues hemos podido también reconstruir todo lo que es la historia de esta familia, de estos picapedreros, y donde hemos encontrado incluso un testimonio que es puramente, ya diríamos, hasta arqueológico, que es, no sé si se dan cuenta, este grabado que hay aquí, que pone la fecha de 1965. Conscientes eran de que era la última piedra que sacaban y lo grabaron en la pared. Poco después, esta familia emigró, como tantas en los años 60, en este caso a la zona de Elche, y se desvinculó totalmente del mundo de la piedra afilar. Y mucho creo que me da la impresión, de Félix estará en ello buscándolo, creo que tiene que ser la fecha en la que también aquí desaparece ese tipo de trabajos, los años 60. Fechas de migración, fechas en las que la gente quiere mejorar, quiere vivir mejor que la penuria de estos trabajos, fechas en las que la industria ya está pidiendo piedras más homogéneas, ya no puede permitirse que esto se siga haciendo como se hacía en el siglo I después de Cristo. O sea, teníamos dos sistemas, dos funcionamientos a distintas velocidades. Una industria lanzada totalmente desde la revolución industrial, que necesitaba, pues como digo, mucha piedra o mucho material abrasivo,
de forma homogénea, que no diera sorpresas a los industriales, y un trabajo artesanal por otro lado que no daba ya abasto a ese tipo de industria. Por eso desde la revolución industrial de mediados del 19 y ya sobre todo a principios del siglo XX hay una fortísima búsqueda de lo que son las piedras de esmeril sintéticas, y entonces es cuando aparecen ese tipo de piedras de esmeril que ahora son las que más o menos tenemos ya como conocidas. Estas grises que pueden estar aquí lo tienen, algunas llegando pues a eso, casi hasta el 90% de esas piedras. De hecho, las de Villafranca, como pueden ver aquí, estas son las canteras de San Antonio, y estas son las de Polvorín. Son de las que más tienen casi un 80% de sílice, por lo tanto, las que más poder abrasivo tienen, mientras que otras pues tienen otras menos cantidad. Curiosamente, las piedras, por ejemplo, que hemos visto de la solana, utilizaban los aceros solaneros, como las de Cabrilla o la de Alhambra, se acercan mucho a esa cantidad de sílice que tienen las de Villafranca. Evidentemente, la gente que trabajaba aquí las piedras y los industriales que se las encargaban sabían dónde estaba la piedra buena, y por eso la peña, bueno, pues aquí. Y resulta que de Alhambra tenemos noticias que pues en el siglo XVIII, que si esta piedra es tan fina que surte a todas las fábricas de armas del reino, no había en Toledo, pero había otras también, y la piden muchos comerciantes. Madoz dice incluso que se exporta a la fábrica de armas, de espadas, pero también a Extremadura, a Portugal y a otros puntos. Era una piedra que se exportaba directamente. Esa es la famosa piedra de gres rojo de la solana que decía la fábrica de armas cuando la pedían. Es la piedra de la solana, porque los propios solaneros pedían la piedra de Alhambra. Y bueno, pues tenemos, en este caso sí, en el catastro de Ensenada, ese inventario de bienes que hace el ministro de Ensenada, en el siglo XVIII, pues responden a la 17ª pregunta, que era la de si había canteras, si hay minas, etc. Dice que sí, que hay 2 canteras de piedras de Amolar, pertenecientes la una a don Francisco de Castro y la otra a don Nicolás Buenache, vecino de tal, y que la arriendan a tantos reales. Los ricos, los nobles, las familias poderosas asociadas a las canteras de piedra de afilar. Estos señores tenían la mitad del término en tierras, tenían los molinos harineros, tenían las canteras de piedra de afilar. Las canteras de piedra de afilar era un negocio, era un recurso que tenían que controlar, y por lo tanto no eran ajenos a ellas. Otra cosa es que luego las arrendaran, pero en propiedad suya se habían molestado en retenerlas. ¿Por qué? Porque era una herramienta que desde el principio de los tiempos, como decimos, están utilizándose para afilar el metal. Y en Alhambra también tenemos pues canteras en este caso, y pueden ver la cantera que además se llama de los Molares, de la piedra de Amolar, donde hay todavía negativos de este tipo de piedras. Yo no sé, ¿aquí quedan negativos de estos? ¿Los conocen? Bueno, si salen a pasear, vayan mirando a ver si encontramos alguna. En la Palmera me parece que hay una piedra. ¿En la Palmera? Sí, ahí donde las lagunas. En un paraje. El balneario. Creo que hay una. Bien. Una piedra de esa de Ávila. El balneario. ¿A qué se refiere con los Quien localice una que sepa que estamos detrás de ellas. Bueno, como digo, quedan negativos o piedras a medio extraer. En este caso no sabemos si es porque se quedó, o sea, ya había cumplido el pedido y no quería hacer más, se encontró una raja, una veta y tuvo que dejarla. Múltiples son las razones, pero de estas ahí quedan bastantes. ¿Por qué? Porque tenemos toda una cantera que aquí se puede ver en vista aérea, de la cual solo tenemos una mínima parte a día de hoy. O sea, está entre los 30 y tantas hectáreas. Como pueden ver, todo esto es lo que era la cantera original, y hoy día solo nos queda esto. Aquí pueden ver el referente humano, la persona, y 20 metros por lo menos de caída de canteras que como las de aquí, pues han sido tapadas con el tiempo. ¿Y por qué han sido tapadas todo esto? Porque se construyó un santuario y han hecho chalets todo alrededor. Entonces ahí se han tapado todos los barrancos que habían hecho las canteras. O sea, si lo que nos queda ya es impresionante, lo que había antes era todavía mayor.
Y bueno, como pueden ver, los distintos negativos de piedras así a medio hacer. ¿Y qué es lo que pasa en Alhambra? Porque tenemos un rico patrimonio arqueológico que nos habla de su antigüedad. Ya en época ibérica esta piedra se está trabajando de distinta manera. En este caso son pues, un cánido, o sea, el lomo de un animal, o cabezas también, que se utiliza para este tipo de esculturas. O sea, es una piedra que no es ajena a los grupos de la Edad del Hierro. Pero además tiene una fuerte romanización. Una fuerte romanización, como vemos en el togado que hemos dicho anteriormente, inscripciones de distinto tipo y poblamiento, en este caso, pues romano, fichas, etc. O villas que, por ejemplo, se están excavando recientemente. Un ejemplo de villas romanas, alguna de ellas está incluso al pie de la cantera. Y además asociado a un topónimo que es Laminium, que es que aparece en una inscripción que procede de esta zona, y luego también muchas inscripciones que de repente aparece una familia, por ejemplo, que es muy interesante, que son los licinios. Los licinios son los ricos de la época romana, del siglo I, que allá donde hay negocio en Hispania, allí están ellos. ¿Que hay aceite en una zona? Se van a la Bética y empiezan a dejar inscripciones. Que hay comercio en Levante, allá que se van. Y de repente los licinios aparecen aquí en mitad de Alhambra, en mitad del campo de Montiel, poniendo un punto de romanidad casi que no hay otro igual en 100 kilómetros a la redonda. Dices, ¿qué narices pasa aquí? Pues probablemente que estamos, como ven, esa familia licinia, ante oligarquías que están explotando algo. ¿Qué es ese algo? Pues por ejemplo, tenemos una de las inscripciones que nos aparece allí, es un ara, o sea, un pedestal dedicado al dios Mercurio, dios del comercio. Y nos aparece un 10º Cornelio Brito, que Brito es su apellido, se llama el cognomen, que es de donde procede, Brito, britano. O sea, tenemos a un comerciante britano en mitad de Alhambra, dedicando una inscripción al dios del comercio, y encima su piedra no está hecha, su vara no está hecha en mármol, como las otras, sino en piedra arenisca. Y es una piedra arenisca finísima de excelente calidad. ¿Qué es lo que probablemente tenemos aquí? Pues un comerciante de este tipo de piedras, porque Laminium, en esta comparación con la guía Michelin, bueno, una de las vías que pasan a Andalucía con la meseta pasa por Laminium, que precisamente es la que va a pasar por aquí, por esta zona. O sea, una zona que está bien comunicada, sigue siendo paso de transhumancia con los serranos, como se llaman los serranos, que son los montes universales y las parameras de Guadalajara, Soria y Teruel. Y encima tenemos un punto de partida en el mundo romano, que es que en el siglo I, Plinio el Viejo hace una enciclopedia, digamos la Larousse, de la época, y entonces habla de todas las cosas que tienen que tener cabida en ese tipo de enciclopedia. Es una historia natural que se llama, y entre ellos pues habla de la piedra afilar. Bueno, pues entonces dice que hay distintos tipos de piedra afilar, que si la de Creta, que si la de el monte Taygeto, que está en Grecia, la isla de Naxos, que también está en Grecia, Cilicia, o sea, zona de Turquía, Italia, pero dice que la cuarta clase de piedras de afilar se humedecen con la saliva humana y se utiliza para las barberías, y las laminitanas de la Hispania Citerior son las mejores en este grupo. Esto es Laminium. Ese Laminium que veíamos con ese pasado romano es de los sitios más importantes, bueno, digamos que es el sitio más importante, por lo menos a ojos de Plinio el Viejo, de Roma hasta Lisboa. Todo el occidente del imperio, las piedras de esta zona son las mejores. Y son unas piedras de afilar que son las mejores y que tienen que ser utilizadas en todos los ámbitos de la vida humana, desde el leñador
ámbito doméstico, agrícola, ganadero, el esquilador de las ovejas, el carnicero, el carpintero. Y por ejemplo, bueno, pues tenemos este bajo relieve de la necrópolis de Ostia, en el puerto de Roma, que se ha identificado como el taller de un afilador, donde tenemos toda la panoplia de herramientas que utilizaban, que bueno, se pueden ver aquí más o menos en color, pues un mundo como el romano, cuyas herramientas son las mismas, idénticamente, que las que podemos encontrarnos en nuestros corrales todavía muchas veces que han utilizado nuestros abuelos. Y concretamente también, aludiendo a esa cita que hablaba Plinio de los talleres de las barberías, tenemos las navajas de afeitar que, por ejemplo, eran básicas del kit del legionario. Entonces los legionarios tenían este tipo de navajas de afilar, pero bueno, también estamos hablando de sus herramientas. Me empieza a decirle a la gente y me tengo que ir quedando ya. Es que hay otro hasta las 8 programado, pero hemos tenido unos pocos. Entonces, bueno, los legionarios en este caso tenían ese kit, los legionarios, como los talleres, como cualquier barbería que hubiera en las ciudades, o como cualquier equipo de acicalamiento que tuviera uno en su casa. Pero luego, ya que tocamos el tema legionario, estamos hablando de las espadas de los legionarios, de su armamento, tanto la espada como el pilum, etc. Y no solo hablamos de un legionario, sino, bueno, para que nos hagamos una idea y se puedan poner en situación, piensen en esta escena de frontera del ejército romano, en la cual pues, uno está haciendo vigilancia y uno, por si acaso, están afilando constantemente la herramienta, porque nunca se sabe cuándo vas a tener que salir a actuar, o cuándo van o sea, porque quieras o porque te ataquen. Por lo tanto, más te vale, o sea, de tu vida depende y el éxito de la campaña depende que tengas las armas bien afiladas. Por lo tanto, estamos hablando de ámbito doméstico, de ámbito doméstico, las navajas y los cuchillos que tenemos cada uno en nuestra casa y que tenían esta gente en su casa. Estamos hablando de ámbito artesanal, ebanistas, herreros, todo tipo de pulidores, etcétera, y estamos hablando de ejército. Y como decimos, hablamos de un ejército que no solo es un legionario, que son 6.000 mínimo, o sea, el número medio de legionarios por legión, y estamos hablando de momentos en los que a lo mejor había más de 20 legiones funcionando a la vez. Estamos hablando de mucha piedra de afilar, de mucha necesidad de piedra de afilar. ¿Qué es lo que podría sugerir entonces que tengamos en este ámbito, tanto en Alhambra como veremos si en otros? Pues que tenemos núcleos donde lo explotara el ejército directamente, porque hay inscripciones de mucho movimiento o muchas alusiones al poder imperial. Entonces el emperador directamente, por su propio beneficio para el ejército, hace la extracción directa, o pueden ser las oligarquías, o puede ser lo que sea, pero hay una ciudad donde hay mucho movimiento. Y un caso, por ejemplo, tenemos de este tipo de canteras, o sea, de este mundo de las canteras, lo tenemos en Segóbriga y en la zona del lápiz especularis. No sé si han oído hablar de ellas. Que es el espejuelo, que es un tipo de yeso que aparece en cristales y que eran lo que eran las ventanas del mundo romano. El que podía se pagaba unos cristales de yeso que daban pues, ese tipo de luminosidad a las casas, pero que tenía que ser extraído de canteras y que está verdaderamente media Cuenca está horadada por este tipo de canteras y hace que ciudades como Segóbriga pues centralicen o demuestren también ese poderío con a raíz de un mineral o de una actividad canteril como es esta. ¿Tenemos esto en este caso? Pues a lo mejor a su nivel tenemos algo parecido. Resulta que en Medinaceli, si han pasado para Zaragoza, pues tiene un arco del triunfo, uno de los pocos que tenemos
este tipo, que viene a significar, bueno, el cambio de convento, el cambio de término, digamos, provincial, pero de repente en una zona donde hay piedra de afilar tenemos una ciudad que también que tiene un pasado, en este caso celtíbero, y de repente se romaniza a Totorén. Y encima, pues, si lo pueden ver incluso aquí, todo el valle está en una de las vías principales de caminería. Bueno, aterrizamos de nuevo en Villafranca de los Caballeros. ¿Qué tenemos ahí con la piedra de afilar de Villafranca de los Caballeros? Pues tenemos de repente una zona de canteras, tenemos una zona, o sea, una vía pecuaria y un trasiego de primer orden también con las vías romanas que están pasando por la Alcázar de San Juan. Tenemos una tradición de uso, como en Alhambra, y tenemos muchos datos que nos están apuntando a que ya veremos si esto no viene si esta tradición de canteras no es de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, sino que va más para atrás. De hecho, tendríamos que volver a ese mapa primero que he puesto, cuando he puesto el parálisis de las aguzaderas, que tenemos al lado Cerro Molino, que por lo visto se está excavando, y también pues está dando unas cronologías romanas. Bueno, ¿qué pintan los romanos en ese Cerro Molino? Pues se hace una explotación del medio habitual, o a lo mejor están explotando también, aprovechando, nunca mejor dicho, que el Pisuerga pasa por Valladolid, que el Cigüela pasa por su puerta, y están explotando también ese tipo de piedra de distinta forma. Porque de hecho, lo que está pasando, por ejemplo, lo que están viendo la gente del lápiz specularis en la zona de Segóbriga, es que se está llamando piedra de lápiz especularis de la zona de Segóbriga a canteras que incluso están en la zona de Almería. O sea, que es que al fin y al cabo se hace una parte por el todo y probablemente a lo mejor hay mucha tradición en el mundo romano ya de la fama de este tipo de piedra y está viniendo de todas esas zonas donde no estamos tan lejos de Alhambra, etcétera, hay ya un comercio y una explotación directa de ese tipo de piedra. Bien, aquí tenéis, como digo, tenéis palmar de pintado, tenéis piedra, tenéis también áreas con villas. Bueno, pues eso está en el tintero, ahí queda, y bueno, habrá que investigarlo.